Cristóbal Terrer. Un spin-off del blog y podcast Seriemaniac. Hola a todos, nuevo episodio de After Dark, el programa, ya sabéis, hecho por y para fan del mundo del cine y las series. Y bueno, pues una especie de spin-off de nuestra web madre de seriemaniac.com. Y bueno, pues volvemos después de un parón bastante grande, pero sí que teníamos ganas de estar aquí otra vez. Y bueno, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Nos ha pillado ya de lleno la temporada de premios. Hemos tenido recientemente, en el momento en el que grabamos este podcast, los premios Goya, los premios de cine español. Ahora enseguida vienen los Oscars. Así que estamos, yo creo que en una época en la que se producen pues la mayoría de grandes estrenos de plataformas y en cines. Así que yo creo que no hay mejor momento para volver y lo hacemos por todo lo alto con todo el equipo. Así que saludo ya a Alex Fernández y Víctor Pérez. Buenas tardes y, madre mía, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Encantado. Encantado. ¿Cuándo fue el último programa que hicimos? Ni me acuerdo. Los oyentes seguro que lo saben, pero vamos, yo creo que fue por noviembre, octubre, o finales de octubre, noviembre, o sea que hace tiempo. El año pasado, seguro. El año pasado. Totalmente. O sea, hace tiempo que Alex ha visto 3 series o 4. Sí. Estamos hablando off the record, ¿no? Un poco de las series que ya prometió Alex en el último programa, me acuerdo perfectamente, que voy a empezar a ver series y lo ha cumplido. Yo es que voy por temporada. En plan, me cojo como un momento de mi vida, en plan, ahora todo series. ¿Sí? Y en una semana me veo 3. Ya te digo, Pluribus me la vi en 2 días. Chula, ¿eh? ¿Te gustó? Así, bueno, hoy quizá no sea el momento para hablar de estas series, pero claro, a mí me tira. Pluribus. Uy. No voy a decir, no, me gustó sobre todo esto que critico yo siempre de las series, de que no se mojan en la puesta en escena y en lo formal. Pluribus es una que te puede gustar más o menos, pero que tiene un ritmo como súper pausado y la puesta en escena es muy particular. Por lo tanto, la aplaudo. A mí se me haría raro ver una serie como Pluribus en 2 días, no verla semanalmente. Sí. ¿Por? No sé, o sea, a mí tampoco. Pero quiero decir, se me haría como. No es un tipo de serie que yo creo que de normal gozaría viéndola así una tarde entera. A lo mejor me equivoco porque no lo he hecho, pero quiero decir, como de normal lo veo todo semanal. Sí, claro, por el ritmo, ¿no? A mí lo que me pasa con las series es que, claro, si la vas viendo según va saliendo, es distinto. Pero yo como que pierdo el momentum. Si no me gusta mucho, la dejo de ver. Entonces, o la veo como una peli, o la veo seguida, o entonces me cuesta mucho como recuperarlo. Bueno, eso da para debate, es un tema de conversación, porque Netflix, por ejemplo, que apuesta por estrenar todos los episodios del tirón, pero a mí es cierto que, claro, yo como crecí viendo series episodio a episodio, esperando a lo mejor un año para ver la siguiente temporada, que cuando había un cliffhanger, por ejemplo, recuerdo Breaking Bad, que hay un cliffhanger ahí en la 3ª temporada, en la 4ª, y tuve que esperar un año para verlo. Entonces ya me he acostumbrado y creo que sí que también te permite que cada semana vayas reposando un poco, ¿no? Pensando en ese episodio, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasará en el siguiente? Pero bueno, eso desde luego da para debate. Chicos, pues como decía en la introducción, en el momento en el que estamos grabando este programa, pues bueno, los Goya fueron hace 2 días, así que lo tenemos todo reciente y yo creo que podemos hacer hoy un especial del cine español, que ahora hablaremos si está o no en buena forma, ¿no? Parece que sí.
Pero bueno, vamos a hablar de estos Goya 2026 y yo quiero lanzar ya, voy a ir abriendo varios melones, ¿no? A lo largo del episodio del programa. Pero, por ejemplo, el primer melón que se me viene a la cabeza, no sé qué pensáis, Sirat o Los Domingos. No sé si hay que posicionarse en una o sobre todo qué pensáis, porque yo pensaba que iba a ganar Sirat, precisamente por aquello de apoyar a Sirat en su carrera a los Oscars. Si nosotros no le damos el Goya, difícilmente le vayan a dar premios allí. Pero bueno, ¿qué opináis? ¿Decepción? ¿Os hubiera molado más Sirat, Los Domingos o otra vía? Pero ¿por qué todo tiene que ser un enfrentamiento? ¿Por qué siempre este lenguaje bélico de esta película contra esta otra? Coño, ¿te pueden gustar las dos o ninguna? O unos Goya alternativos o lo que sea, ¿no? Dicho esto, yo soy más de Sirat. Vale, sabía yo que a ti el barro te mola y... Es cierto que esto que dices que no hay que elegir ninguna, pero bueno, al final solo puede haber una ganadora. No, y yo ya te digo, pensaba que iba a ser Sirat y la verdad que me hubiera hecho también ilusión que ganara. Pero sobre todo eran las dos favoritas, pero sobre todo me parece muy difícil y muy contraintuitivo elegir entre una y otra, a pesar de que me gusta más una y otra, en el sentido de que son tan distintas, o sea, son como radicalmente distintas. Una, Sirat, apuesta mucho más por la forma, por lo hetero, por la atmósfera, por las sensaciones que te provoca y por el golpe de efecto. Y Los Domingos es una película mucho más dialogada, racional, que te presenta distintos puntos de vista, que tiene más que ver con el guión entendido como diálogo. Y por eso que elegir entre las dos me parece como que son excepcionalmente pelis como muy distintas entre sí. Sí, pero a ti, personalmente, me lo digo a lo personal, sí que te gusta un poquito más Sirat, ¿no? Creo. Sí, mucho más. Gustándome mucho Los Domingos. Creo que Sirat tiene esta parte, no sé si hemos hablado ya de la peli aquí. Yo creo que hablamos, sí, de Sirat. De hecho, tengo que decirlo, a algún oyente lo estará diciendo, pero si Cristóbal dice que Sirat no le gustó nada cuando hablamos de ella. Y es cierto que yo, con el paso del tiempo, que ya han pasado meses, yo la vi nada más estrenarse, no sabía nada de qué iba. Y tengo que decir que cada vez la voy reposando y dándole vueltas en mi cabeza y cada vez me gusta más. Es cierto que no creo que la volviera a ver jamás porque quedé muy traumatizado y lo pasé muy mal en el cine, lo pasé realmente mal. Supongo que si la ves en televisión la cosa cambia, pero en el cine todo a oscuras. Yo tuve momentos de levantarme y decir, joder, es que no puedo más, me están llevando al límite, que de eso supongo que es lo que intentaba el director. Pero cada vez me gusta más, y reconozco que es un peliculón brutal. Ahora, Los Domingos también, que me esperaba quizá mucho menos, también me ha gustado mucho. Yo Sirat la vi en casa, en la tele, a oscuras. Sí. A mí el mal cuerpo me lo dejó igual, yo creo que era imposible no hacerlo, aunque seguramente si lo hubiera visto en el cine me habría impactado aún más, o sea, eso sin duda. Tenía ganas de ver lo que pasaba en la película, porque no sé si fue en el último programa que vos los dos me dijisteis, pasa una cosa que madre mía, y a mí siempre me dejó... Te lo dije yo, sí. Y me dejó la intriga de decir, joder, yo qué sé, ¿qué será? ¿En algún universo posible te esperabas eso? No, hasta que jamás. No, yo si alguien me dice, no, hombre, esto se ve venir, yo digo, tú eres un mentiroso. Es mentira cochina. O sea, bueno, a mí me lo ha dicho alguna persona, pero más allá, o sea, la peli tiene, o sea, nosotros que hemos visto muchas series y mucho cine, o sea, tiene esa magia, ¿no? Que yo no sabía, o sea, sabía lo típico, ¿no? De que por las crónicas en Cannes y tal, de que iba a pasar algo a mitad de la película. Pero claro, es que ahora sí, no voy a decir qué, pero es verdad que la parte del impacto de la película y de que te golpee tan fuerte es de que no te esperas que pase eso. Y luego esa segunda parte que se vuelve todo como mucho más extremo. A mí me rompió. Yo empecé a llorar como un descosido y la segunda parte la vi como entre lágrimas, fatal. Y a mí me rompió, y eso de haber visto tanto cine, que una película te logre hacer eso, me parece muy fuerte. Y luego, como menos de una semana después, la volví a ver y disfruté mucho más con
Claro. con gente, sí, con Sí. amigos. Y disfruté mucho más la primera parte de la película que me había Claro. resultado como aburrida. Ujú. Y de repente vi muchos detalles de guión, muchas cosas de la relación entre el padre y el hijo, la relación que tiene con los raberos y tal, que me pareció que me aburrió en la primera parte y esa aventura como que la disfruté mucho más. Y dije, mira, esto está preparando esta relación, esta cosa, y le vi como mucho más. Y pude ver sin lágrimas la segunda parte también. Pero que es una peli que te arrasa, ¿no? Bueno, podemos hablar también de toda la figura de Oliver Laxe y toda la polémica. A mí personalmente me cae bien, A mí pero también. sí que es verdad que su forma de hablar como tan etérea y tan espiritual, como que ha suscitado mucha broma, mucho meme y mucha cosa. Y yo creo que es parte, aparte de que la película es bastante radical y bastante fuerte, y por eso como que ha dividido, y yo creo que por eso se lo ha llevado los domingos, como que estaba un poco claro para mí. Yo creo que la figura de Oliver Lasse, yo creo que le ha resultado estomagante a cierto público, y yo creo que incluso que ha afectado. Puede ser. Porque en estos momentos en los que las películas va mucho más allá de la primera película y también tiene que ver con el marketing, con la promoción y con este individualismo de las películas, que en la promoción, bueno, pasó el año pasado con Carla Sofía Gascón y toda la polémica, y ha pasado mucho más leve, pero con Oliver Laxe, de que ha tenido un par de polémicas y que eso al final acaba afectando a la película y a la percepción que se tiene de ella. Al menos como es el director que decías, que es verdad que había visto mucha mofa en redes y tal, pues yo creo que si ves la película, o sea, no me espero de otra manera de su director, o sea, sinceramente. O sea, cuando vi cómo hablaba o algún par de entrevistas, tampoco dije, hostia, no me lo esperaba así, o sea, no me sorprendió mucho con como decías tú la palabra, con lo etérea que es la propia película, y es decir, el mensaje que da desde el principio ya, o sea, el quote que tienes nomás empezar de la peli, quiero decir. Claro, pero a la gente le molesta un poco que él hable en términos como tan... Él dice, la película es un ceremonial en el que tú vienes a morir y tal. Sí. Y de toda la película se entiende, pero claro, si lo dice el propio autor, como que la gente como que le echa para atrás. Que se hable desde esos términos. Pero no sé. A mí me llamaba, bajando un poco más al mundo terrenal, precisamente, yo vi a Oliver Laxe en La Revuelta, ¿no? Con Broncano, y claro, ahí no se puso nada intelectual, nada etéreo, vi a un tipo totalmente normal, ¿sabes? Un tío que podía hablar de cualquier cosa, y ahí me cayó bastante bien, pero es cierto que algunas entrevistas, bueno, se mete un poco en ese papel de artista, ¿no? Y tal, y sí que entiendo que a la gente se le puede hacer bola. Justo que esa entrevista vino una de las polémicas gordas que tuvo, que dijo lo de la agente secreto, lo de la peli brasileña, que era justo cuando había perdido el Globo de Oro frente a El agente secreto, que es la peli que representa a Brasil, y dijo algo así como que bueno, que los brasileños son muchos en la academia y si hubiese habido un zapato, pues lo hubiesen votado. Y se le echaron todos los brasileños encima. Claro. Bueno, no se puede hacer bromas. Es que... Sí, tenemos la piel muy fina. Lo dijo que le encantaba la película y tal, pero... Hay que decir que los brasileños, esto fuera broma, en redes y tal, y siempre, cuando he visto series muy famosas y tal, veía un montón de comentarios en portugués de gente de Brasil y tienen, de verdad, bromas, están muy activos y que me parece muy bien. Ojalá aquí muchos españoles también apostaran por películas de aquí y den ese apoyo, pero claro, no le pasan tampoco a Laxe, la verdad. Y luego que el agente secreto tiene al Wagner Moura, que ahora mismo me imagino que en Brasil será, vamos, como yo que sé, como Bardem, ¿no? Para nosotros, que está en todas las series internacionales y tal. Claro, si les tocas ahí a su actor, saltan. Está nominado al Oscar, además. Sí. Yo recuerdo el programa en el que hablamos un poco de Siraj, ya te digo, el otro Cristóbal que no le gustó nada, pero que con el paso del tiempo y reposándola ahora soy muy fan. Ahora soy muy fan de Siraj. Y me acuerdo, Alex, que me dijiste, algún día te diré yo lo que quería transmitir un poco Oliver Laxe, porque
o sea, realmente la película es un ataque al espectador de cogerlo y zarandearlo y hacerlo sufrir de principio a fin, no, pero casi. Es que sufrí mucho en la película, ¿eh? Creo que es la película en la que más he sufrido nunca. Creo que toda esa segunda parte, sin entrar en spoiler, te la tienes que tomar como algo más abstracto, más metafórico, porque te lo tomas literal, no tiene ningún sentido y te vas a cabrear. Pero yo creo que tiene que ver con otra cosa, con ese... Él habla de como de cortar el hilo que te separa con lo terrenal, con la realidad, y estar como más en el otro lado, ¿no? En ese sirat, en ese puente al paraíso. Al paraíso, ¿no? Que yo creo que ese viaje también efectivamente lo hace el espectador, ¿no? Con las experiencias y las vivencias que va teniendo durante esas 2 horas de metraje, que nosotros pues también pasamos de lo terrenal al Valhalla, ¿no? Que dirían los vikingos, sí. y entramos todos juntos, o sea, lo compro. Y con la música, y con la música, sí, y con ese trance, con esas ¿no? imágenes. Si le ha gustado hasta Boyero. A Boyero le ha gustado. Hostia, es que sí. Un vídeo que decía, el año pasado solo me han gustado 2 películas y las 2 las vi en mi casa en Netflix. No. De hecho, es muy interesante porque a Boyero le ha flipado y muchos amigos de Boyero que se fían de su criterio le ha horrorizado porque no es el tipo de película que le suele gustar a Boyero. Y sé que se ha peleado con sus amigos y tal por la película. Yo siempre digo que Boyero tiene cosas como todo el mundo, pero de verdad que no entiendo tampoco la crítica al personaje tan bestia muchas veces de otros críticos. No sé, es un crítico... Pues, no, yo... A veces, hombre, obviamente, cuando a veces ha dicho comentarios, me acuerdo una vez que la crítica se me quedó grabada porque, bueno, en la crítica de Historia de un matrimonio decía que esta peli es tan mala que hasta Scarlett Johansson sale fea. Era como, bueno, a ver, ese tipo de comentarios, pues obviamente no, pero... o sea, su opinión de lo que le gusta o no le gusta, yo quiero decir, a ver, pues si no le gustan más cosas que le gusta, pues ¿qué pasa? Igualmente, a mí me gustan más que no me gustan, soy así. Pues bueno, cada uno tiene, no sé. Pero yo creo que yo y mucha de la gente que lo critica no es eso, es simplemente aceptar que Boyero no es un crítico, es un opinador. O sea, no hace una labor crítica, una labor un poco más intelectual de, más allá de que te guste o no te guste, decir por qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta, destripar un poco las entrañas, o sea, eso es lo que hace un buen crítico. Analizar la película y ofrecerte un punto de vista diferente al que tú no has visto y explicarte por qué ha llegado a esa conclusión. Lo demás es, pues, eso, opinar. Y eso no es una labor crítica. Eso es lo que yo critico. Y luego la sobrada esta de Rockstar pues me he salido la película porque no me ha gustado, coño. Te están pagando. Es un trabajo que te están pagando un periódico y te están pagando un hotel y hay un festival y como mínimo mírate la peli. Estoy de acuerdo con esto del final, pero también te digo, o sea, obviamente porque Boyer es una persona que tiene más repercusión y es el crítico español, pero yo tampoco es que haya ido a muchos pases de prensa, pero he ido a algunos y bueno, y ver ciertas actitudes que quiere decir que porque no son Boyero y no va a salir en ningún lado, pero hay un porcentaje... Sí, que la gente se duerme y luego... porcentaje menor de la gente que respeto tiene cero cuando es un trabajo que digo, ojalá a mí me pagaran por esto, que seguramente a ti te estén pagando y te la suda por completo. Estás viendo, o sea, te estás cagando en todo, o sea, pero bueno. O sea, llevas 20 años, estás hastiado de esto, me parece muy bien, pero como mínimo, o sea, el mínimo de respeto para ciertas cosas, pero bueno. Bueno, jamás pensé cuando estábamos preparando de aquella manera el programa, porque esto es prácticamente una conversación entre, como decía al principio, entre cinéfilos, que íbamos a hablar especial Goya. Que íbamos a hablar de Boyero. No, pero sin problema. Bueno, pues hablo de Sirat, que no he dicho nada. Sí, venga, di. A mí Sirat me gustó mucho, o sea, eso para empezar. Tengo que decir ya a la pregunta primera, yo me gusta más los domingos que Sirat. Vale. Aspas, yo creo que no nos sorprende, o sea, viendo cómo somos cada uno... A mí Sirat me gustó mucho porque me atrapó, eso sin duda, eso, vamos, o sea, es el fuerte de la película. O sea, y hay mucha gente que yo he discutido con esta película porque entre temas políticos, de lo del Sáhara y todo esto. Sí, bueno. Se grabó y todo esto. Se ha criticado por ahí. Sí. Siempre digo yo, ¿a mí qué me importa? O sea, es que yo te digo, yo estoy hablando de la película. Y si hablamos de la película, a mí me parece
o sea, notable, excelente, sin duda. O sea, desde... Sí, como que es extra fílmico realmente. O sea, es lo de siempre. O sea, a mí, o sea, quiero decir, podemos hacer un debate de lo otro, ¿vale? Pero en ese debate no vamos a hablar de la película. La película no es mala ni es buena por esto. O sea, es que no tiene nada que ver. Y a mí, de la peli, lo que más me sorprendió quizás fue como la segunda parte que hablamos después de lo que pasa, que a mí lo que pasa tan fuerte, más que emoción, como decía Alex, que en su caso pues lloraba, a mí me dejó como con ganas hasta de vomitar y todo. O sea, pero no por mal, sino por reacción, sí. Sino por la reacción de que, hostia, me encontraba hasta un poco mal, o sea, hasta que pasaron 10 o 15 minutos ya dije, bueno, voy a calmarme un poco. Como un shock también, ¿no? Mucha gente no tiene nada emocional porque está como choqueado. No me creo que esto acaba de pasar, ¿no? Sí. Sobre todo cuando la historia va por otro lado. Totalmente. Sí, porque lo otro que me gusta mucho, que a mí esto de normal me suele gustar la mayoría de pelis o series que lo hacen, es que te plantean una cosa, pero al final la peli va por otro lado totalmente distinto. Y eso a mí siempre me gusta mucho. Y hablaba con algún amigo que le había gustado la peli, pero decía, es que claro, no sé si me gusta, porque al final de la película, cuando se acaba, no sabemos nada de la hija, no sabemos nada, y es como, bueno, yo tampoco creo que sea eso lo que pretende en ningún momento la película. Y a mí, sinceramente... Mucha gente la critica por eso. Mucha gente la critica porque no cierra la historia que empezó. Bueno, eso es el debate eterno también de los finales no, un poco abiertos. Sí, no, te entiendo. Que lo puedo entender, pero sí. al final, si miras a la vida, claro, a veces las historias no tienen final. Claro, y lo de la hija no deja de ser el clásico McGuffin ¿no? Te enseño por aquí, mira la hija, síguela, sí, pero en realidad te estoy llevando a otro sitio mucho más complejo y más interesante. A mí la hija es que me da igual donde esté, claro. Pero muy pocas películas hacen eso, Sí. Con la maestría, supongo, ¿no? ¿Te refieres que lo hace esta? No, pues en general. En general. Buenas y malas. Y fíjate que aún así, o sea, si hubiera seguido con lo de la hija, hubiera querido cerrarlo, también yo creo que te puedes hacer media hora más de película que habría sido espectacular. O sea, que la película podría sido también tomar otro camino y ser igual de buena, pero creo que viendo lo que intenta contar y pasa lo que pasa ya a mitad y todo, yo creo que es una buena decisión hacer que acabe como acaba. Aunque quizá el plano final me parece como muy en tu cara, con la metáfora y todo, pero bueno, quitando eso... O sea, quien no la haya visto, que la vea antes. Sí, hay que verla, pero vamos, yo conozco muy poca gente que le haya gustado, por no decirte nadie, de mi entorno por lo menos, sí, que tampoco es que sea una muestra representativa, pero vamos, la gente ha salido, pero realmente asqueada de la película, en mi círculo cercano. Pero ya me parece un triunfo que la haya visto. Sí. Porque, o sea, que una película de esas características, que yo la identifico más con un rollo... Calleros o Caimán, o sea, es verdad que tiene como este golpe de efecto y tal, que llama mucho la atención y que ha triunfado en Cannes, pero una película como esta, yo creo que hace 5 años o hace 10, sería impensable que estuviese donde está, porque no es una película de taquilla. No, total. Y ha hecho bastante taquilla. Y a mí, personalmente, o sea, ya puede parecer una tontería, pero me acuerdo cuando fui al cine la primera vez, me pusieron las primeras imágenes de la peli. A mí ya que una peli española tenga ese look, a mí ya me parece, me siento orgulloso, ¿sabes? Como se pueden hacer cosas distintas en España y al nivel del otro, porque a veces vemos otros países que no sé qué, que siempre se les pone mucha ínfula, como, bueno, mira, qué bien hacen el cine, como, a ver, aquí también. Lo que pasa es que proyectos a lo mejor con ese toque a lo mejor que ha logrado Sirhat de hacerse más internacional, que es lo que le cuesta yo creo más al cine español, que decíamos lo del marketing, que habían apostado por Sirhat como a nivel de los Oscars y tal. Yo entiendo la decisión, porque me parece inteligente esto de que la Academia apueste más por una película, porque cree que puede triunfar más a nivel internacional y después pueda darle el premio a Mejor Película del Año a otra completamente distinta. ¿Por qué no? No tiene coherencia, pero tiene una coherencia a nivel a nivel más pragmático, ¿no? Quiero decir, a ver, al final, los domingos, por muy buena que sea, yo creo que no impactaría tanto al espectador internacional como Sirhat. O sea, a mí me da esa sensación, y a mí me gustan más los domingos, que Sirhat, pero creo que Sirhat es una película mucho más adecuada para viajar por el resto del mundo y se ha demostrado que la Academia lo ha hecho bien. No, además tiene como algo que tiene que ver con cómo entendemos en España la religión, que no sé si se entendería igual en países como Estados Unidos, que tienen otro sistema, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, no porque sea local, sino porque, no sé, hay como unas dinámicas familiares también y
un entendimiento entre todos los personajes de la película que no sé si se entendería. Y lo otro es... ¿sabes? Sí, Eso lo entiende todo el mundo. yo, por cerrar e ir hilando ya también un poco con los domingos, pero el final de Sirat cada vez me gusta más y me tiene como muy obsesionado, porque sí que entiendo perfectamente que los personajes pues acaban transitando por ese puente nuevo que decíamos entre lo terrenal y lo divino. Y bueno, ahí sin hacer un spoiler, pero digamos que los dejamos ahí y luego ya el espectador pues tendrá que seguir un poco también, continuar con sus pensamientos en ese nuevo escenario, ¿no? En el que nos deja la película. Y con ese trasfondo también que me gusta mucho de ese escenario un tanto distópico, ¿no? Que se oyen ecos de que están pasando cosas en el mundo exterior, que supongo que también está muy relacionado con la, no sé si con la guerra, con el conflicto, ¿no? Que están viviendo los personajes dentro de ellos mismos. O sea que... Pero no explican tampoco demasiado. Efectivamente, es que eso me encanta, porque sí, se oyen ecos, ¿no? En la radio, creo recordar, en la televisión, o está pasando esto en el mundo, no sé qué, pero no sabemos muy bien qué, ¿no? Y ese enigma, ¿no? A mí también me cautivó. Y ya os digo que no al principio, quizás no la primera semana, pero con el paso del tiempo totalmente rendido. Y esto me sirve un poco para hilar con los domingos también, con ese final o esa escena final de los domingos, que tampoco podemos hablar de ella, aunque un día también podríamos hacer spoiler, oye, que la gente tiene que venir aquí con los deberes hechos. Pero también tiene una escena final que deja abierta interpretación en los domingos. ¿Sí? A mí el final de lo hablamos fuera de cámara. Yo creo que está bastante cerrado todo. ¿Sí? A mí me parece el final increíble, sinceramente, de los domingos. O sea, sobre todo a nivel de montaje, y me fascinó. La película me encantó. Y aparte, fue verla y yo no sé si estuve 3 o 4 horas hablando con un amigo a raíz del tema de la fe. Madre mía, dije, hostia, si a mí una película más de eso, a mí ya me ha ganado. O sea, sí. no sé. Yo cuando la vi, que la vi en San Sebastián, cuando se estrenó, lo primero que pensé fue, es película de clase de ética. O sea, es una peli perfecta, pues, es una peli que da mucho que hablar, que, bueno, que se ha visto en la sociedad, que te la está defendiendo la orden episcopal y te la está defendiendo el Mar Rojo. Y es una peli que te va a hacer, es un poco reflejo, ¿no? De lo que tú piensas, pues lo ves un poco reflejado en la pantalla. Una peli muy de diálogo. A mí me parece un acierto el debate que provoca, porque yo hasta que he visto la película no me había planteado qué pasaría en una familia si, bueno, aquí no estamos desvelando nada, si tu hija o una amiga o una hermana decide hacerse monja, y no solamente monja, sino monja de clausura. Claro, eso lleva unas implicaciones, porque prácticamente es como prácticamente perderla, porque bueno, ahí se atisba un poco en la película, se comenta, se verbaliza que sí, que puedes ir a verla, pero bueno, bajo un régimen un tanto estricto o no. Pero, joder, ¿cómo desprenderte un poco de un ser querido, pero que ese ser querido está convencido de que él quiere dar ese paso? Entonces, también, ¿quiénes somos nosotros para negárselo? Aunque a mí me choca bastante claro que, bueno, por mis ideologías y mis creencias, me parece raro que, bueno, yo me posiciono o empatizo mucho con la tía, ¿no? Que hace también un papelón y que no entiende lo que le está pasando y cómo su sobrina, en este caso, pues decide dar ese paso. Yo empatizo mucho, pero también, y ya con esto os dejo a vosotros, creo que la tía pierde un poco los papeles y va muy de progre y tal, pero joder, al fin y al cabo está negando a su sobrina que tome una decisión de forma libre, o es que no hay libertad en esa decisión. Claro, ahí está el intríngulis y la clave de la película, que yo creo que eso se puede interpretar de distintas maneras y alguien como más devoto se va a poner desde el punto de vista del padre y del padre, digo, del padre espiritual y de la niña, pero yo creo que la película, o sea, creo que se ha dicho mucho que es muy neutra, pero yo creo que sí que se posiciona de alguna manera, porque el hecho de poner a la niña que tiene el trauma de que será muerto la madre, ya te hace sospechar de que la decisión no es completamente libre, de que hay una manipulación, de que hay un trauma, de que el padre también es un padre
un poco ausente, que no se encarga. Hablaba Lauda, la directora, hablaba mucho de, que es muy interesante también y no se ha hablado tanto, de cómo en la película, a la vez que hay una fe en una familia, hay una pérdida de fe en la otra, es decir, en su propia familia. La película se llama Los Domingos porque ellos quedan a comer todos los domingos, o sea, hay como una especie de... creemos en la institución de la familia, pero realmente no la practicamos realmente, ¿no? Es un poco vacío ese sentimiento. Entonces, eso se ve muy bien en la peli. Y yo creo que se podría... No es nada loco leer la película también en clave de thriller de terror. Porque hay unas personas que están incidiendo en tu hija, que tienen como un rollo manipulativo. A ver, lo mires por donde lo mires, a mí me parece, el personaje de Nagore Aramburu me parece terrorífico. El de la monja, yo creo que, bueno, podemos debatirlo, pero la manera en la que está construido ese personaje, como sereno, calmo, hablándote así normal y tal, creo que ahí hay un poco, bueno, el antagonismo está frente a la tía y tal. Entonces yo creo que se puede leer en clave de terror un poco. A mí la verdad, has dicho eso del terror y es lo principal que quería destacar de la peli, es que a mí había muchas escenas y secuencias que me daban verdadero miedo a nivel de lo de la fe, o sea, hablando de la fe, o sea, hasta qué punto es fe, es locura, o sea, es una forma de locura, o sea, no sé, a mí la fe, o sea, como base, siempre me ha parecido como algo bonito, o sea, depende de lo que creas. Depende, pero... Claro, es que ahí está, si crees en Dios, pues te lo vas a tomar como que existe y si no, pues como que escucha voces, claro. Pero había, por ejemplo, la secuencia me acuerdo que, si no me recuerdo mal, es cuando muere la... Voy a hacer un pequeño spoiler, lo siento. Cuando muere la abuela de la protagonista, y ella va a la iglesia y tal, y tiene como un momento con una revelación. Sí. Tú le ves que a ella le cambia la cara. Clave, coño, es un pedazo de spoiler eso, es el momento clave de la película. Lo siento. Qué complicado. Ay, dale. Y tiene... Y no sé, y esa escena, ese cambio de cara de la actriz, que la actriz está espectacular. Sí. Esta actuación, que a ver si tenía el nombre por aquí apuntado y ahora se me ha ido. Sí, Blanca Sorova, ¿no? La chica, la niña. Es espectacular, o sea, el papel que hace. Y esa escena, me acuerdo de estar yo sentado y en el cine y decir, hostia, me estaba generando un miedo, de verdad, la escena como este. Yo me imagino que a mí me pasa esto a mi hija, a mi sobrina, a mi hermana, no sé quién. Sí. ¿Qué haría? Yo me quedaría como en Sirat, me quedaría en shock. O sea, no sabría ni... O sea, que igual que la tía tiene esa determinación de ir en contra todo el rato de eso, de que podríamos decir que le puede privar de la decisión o no, yo es que yo no sé si podría ni reaccionar ni siquiera. O sea, ante una situación así, o sea, me parece terrorífico, como has dicho tú. A mí, yo había escuchado mucho antes de ver la peli, porque la vi hace 3 o 4 días, y sobre el papel este de Nagore, ¿no? De la madre superiora, que era así como un ser maligno y tal, y luego a mí no me pareció para nada eso, la vi una monja ahí, bueno, así un poco seria y tal, pero no me dio la impresión de que fuera ahí un personaje terrorífico, que sí que he leído por ahí que era, bueno, prácticamente el mal reencarnado en esa mujer. El mal tampoco, pero como te lo enfrentan a la tía, sí, pues más contenida, ahí hay un rollo como de superhéroe antagonista, un poco. Sí. Superhéroe tampoco, pero... No, porque tampoco te pones... Cuando la tía pierde los papeles, dices, joder, tampoco te pones del todo y luego como... Bueno, ya me has insuflado el esto de los spoilers. Pero luego lo que hace la tía es como súper vengativo también. Sí, eso también. Yo no veo tampoco al personaje de la monja como... A ver, entiendo que se plantea desde el prisma, sobre todo, obviamente, de la tía, pues lo ves como un antagonista, pero no sé, o sea, a mí no me genera tampoco una mala sensación. Me parece, es que una pieza más de como este sistema, ¿no? De la iglesia, bueno, que podemos decir lo de siempre, sectario, no sectario, ¿no? Pues que al final cumple con su rol, pero es que no sé ni siquiera si hay como una verdad propia dentro de ella, como que es ella la que habla o habla lo que tiene detrás, ¿sabes? Dios, habla Dios.
No, Dios, no, bueno, o sea, habla la institución, claro, entonces no sé hasta qué punto tiene una individualidad propia ese personaje, ¿sabes? Que, entonces, no sé. A mí me llamó mucho la atención, no sé, me ha hecho plantearme cosas que no me había parado yo también con la locura del día a día, ¿no? Pero sí que es cierto que yo percibí un poco el papel de la iglesia o de la fe, como que no me lo creía. O sea, era como decirle a la muchacha esta, pero ¿sabes? Darle un guantazo y decir, pero muchacha, ¿no ves que te estás metiendo en un jaleo? ¿No? O sea, porque si la película hubiera tenido, yo que sé, una aparición mística ahí con música de órgano y tal, o una luz y tal, pues digo, hostia, pues a lo mejor sí que ha visto ella algo, pero realmente tal y como te lo cuentan, ¿no? Que va a ir a pasarse una temporada con las monjillas y al final se mete ahí en el convento, ¿sabes? Es como, hostia, pero no te estás dando cuenta, claro, desde mi percepción, y que nadie se moleste, no te estás dando cuenta que te están contando aquí un cuento chino que no sé, es que no se ve nada así místico, ¿no? O sea, se plasma de forma tan cruda que a mí me hace pensar que efectivamente eso es un engañabobos y que a la Zagala le han... O sea, no que le hayan lavado el cerebro porque tampoco se ve ni se verbaliza, pero que sí que se está metiendo en una cosa que si más allá del éxtasis ese que tiene en la iglesia, como dice Víctor, no sé. Pero eso es clave. Eso sí, claro. Lo que tú dices es clave porque la realidad, o sea, estoy seguro que han hecho una documentación exhausta hablando con mucha gente que se ha metido ahí. Pero eso es clave porque la gente creyente, la mayoría no tienen una super revelación, sino que simplemente hablan con Dios. Yo es que hice como un mini documental sobre jóvenes cristianos y tal, y hablé con mucha gente evangelista. Y me contaban eso, lo que se ve en la película, que hablan con Dios directamente, sienten ese amor y lo expresan de esa manera. Entonces no hay, es lo que tú dices, yo creo que hubiese sido un error que te lo explicaran como algo claro. fantástico o una super revelación. Y de hecho, en la escena que estaba diciendo Víctor, en el momento en el que muere la abuela, sí que hay un impasse, sí que ya se plantea un poco ciertas cosas y es ahí donde lo ve. Y lo que digo, y tú cómo le dices a ella, a la chica, que lo que está viendo... Que no lo ha visto ya. O sea, ¿hasta qué punto también tú eres alguien para decirle a ella eso? O sea, tú no estás dentro de su cuerpo, no sabes lo que experimenta, claro. Desde fuera, a una mayoría le puede parecer pues que tiene algún tipo hasta de problema mental. Sí. A otras personas le puede parecer algo bello y súper bonito, no sé qué, claro. Es que es un tema muy complicado, no sé. Yo siento, viendo la película, sentía también mucho rato tristeza por ella, ¿eh? La mayoría de la película era el principal sentimiento que me daba el personaje. Por ella. Sí. Yeah. Es una forma interesante de precisamente de representar la fe, ¿no? Porque es eso, estábamos hablando de fe, entonces el espectador tiene que tener un poco de fe en la niña y decir, bueno, pues joder, aunque no se me está mostrando en la película con efectos especiales, insisto, pero entiendo y me pongo en su lugar y digo, pues vale, pues sí, habrá sentido esa llamada, ¿no? Que tantas veces se ha hablado también en el cine o en la serie. Voy a tener la fe de pensar que ella de verdad ha sentido eso y puede conversar con Dios o lo que sea, porque es un acto de fe. Pero la clave de la película está en esa carencia afectiva que viene por parte del trauma de la madre muerta, la propia familia, cómo es el padre. Sí. Yo creo que ahí esa puede ser la película te está diciendo, o sea, no te está diciendo no la creas, pero te está diciendo la realidad es más compleja, ¿no? Existen otros factores que te pueden condicionar a ello. Una circunstancia como la suya o otras traumáticas y más sin apoyo ni de familiar ni externo, obviamente generan consecuencias como que una persona se pueda tirar, en este caso, pues a la fe o como digo, para otras personas pues sería algo sectario, pues ayudan a que se tiren obviamente a este tipo de grupos o uniones o lo que tú como quieras llamarlo, pero no se puede negar que por mucho que ella tenga fe, sin este background no acabaría donde está. Esto es así. O sea, y además es muy interesante, es decir, ellos van a misa, o sea, el padre es creyente, aunque no lo profesa mucho, pero ¿qué te esperas también? O sea, como que
Sí. Le das una educación religiosa en muchos sentidos y luego pasa eso por otras razones, pero también en parte a eso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando también? Es una sorpresa, pero, o sea, más para el espectador. O sea, que dentro de la película, o sea, bueno, es la ironía, obviamente, que les pilles. Claro. Pero que no. No, a la familia también les pilla de sorpresa. Sí. Y aparte también me hacía gracia el tema de que cada vez la película ya pues la has visto, ya te lo planteas más, pero yo antes de esta película pues jamás me planteo en mi vida, oye, pues hay jóvenes y más pues de mi generación o más jóvenes que yo que toman este tipo de decisión y obviamente tiene que pasar porque si no, no habría monjas de clausura. Sí. Sigue pasando. O sea, hay familias que están pasando por esto y como, hostia. Me parece que no es ficción, pero bueno, no es lo que decía, no hay efectos especiales, ni hay bichos, o sea, esto pasa. O sea, entonces, joder, es bastante, no sé, me dejó bastante en shock, o sea, pensar en que esto pasa y no sé, y sobre todo, obviamente, ponerte en la piel de que cualquiera de tu familia o muy cercano, pues viviera una situación así. Chicos, bueno, hay vida más allá de Sirat y los domingos, ¿eh? Venga, otras 3 pelis nominadas que no sé si hay otras 3 pelis. Mira, antes de pasar a las pelis, que podemos estar hablando de ellas, por supuesto, pero bueno, no sé si en la ceremonia, yo la verdad que he visto poco más allá de los flash estos y de los momentazos, pero no sé si... Bueno, pues ahora nos puedes comentar qué tal, porque, bueno, siempre se lleva palos. Yo he leído muchos palos, pero yo creo que todos los años se lleva muchos golpes en la ceremonia o los presentadores y tal. Pero bueno, más allá de eso, sí que a lo mejor he percibido que llevamos unos años también con este buenismo instalado de, venga, vamos a que los premios sean muy repartidos, ¿no? Porque las 5 películas nominadas, obviamente no han ganado el premio gordo de la mejor película, pero todas se han llevado algo, ¿no? Como, venga, este Goya se lo voy a dar a esta que se va de vacío y el actor secundario se lo doy para que la peli... No, parece que está como todo muy repartido y muy pensado. No sé si no queda como natural, ¿no? Oye, pues si los domingos, por ejemplo, tiene que llevarse 15 Goyas y los otros irse de vacío, pues se va. No sé si eso lo noto como muy controlado. Sí, no sé, yo creo que este año habían suficientes buenas películas. Es algo que, bueno, que no he dicho, pero apuntabas tú que este año, el año 2025 creo que ha sido una cosecha muy buena. Casi yo, no sé si tan buena como la del 2022, que recordemos donde estaba Alcarrás, donde estaba Asbestas, que ganó, estaba Mantícora también. 5 lobitos, ¿no? Creo. Sí, de Arauga también. 5 lobitos. 2022 fue una cosecha, fue un año... de vinos no sé, pero de películas fue un año bueno. Luego 2023 una mierda. Es que lo que... No era tampoco, pero entiéndeme, ese año fue excepcionalmente bueno. Y creo que 2025... con Sirat, con Los Domingos y con un par más de películas, más palomas también están, Sorda. Creo que como que de repente el año que viene es una mierda también. El cine español es un poco... va como por oleadas, creo yo. Pero 2025, muy buen año. Buen año, sí. Buen Sorogoyen. Sí, Sorogoyen puede salvar la historia, ¿no? No sé si quieres decir algo también. He perdido el hilo. Bueno, que si los premios están repartidos y más allá de eso, incluso si quieres comentar algo de la ceremonia que te pareció a ti, por ejemplo, que sí que sé que la viste, ¿no? Entera. Sí. No, eso que iba a decir que creo que justo este año creo que no lo noto tan controlado en el sentido de que ha habido suficientes buenas películas para que esté repartido, ¿no? Y las interpretaciones de Sorda que ganaron son excelentes, pero también son las de Los Domingos, o sea, podían haber ganado muchas, creo que ha habido mucho nivel este año y fíjate que yo me lo esperaba un poquito más repartido en el sentido de que yo pensaba que, claro, ha generado mucha polémica, pero pensaba que Oliver Lax se iba a llevar director y que iba a ir película para Los Domingos, eso sí lo veía bastante cantado, pero pensaba que iba a haber una división, porque yo creo que esa terna, que haya 2 películas tan potentes y de las que se haya hablado tanto, pues, no sé, creo que hubiese definido... Esto que se habla siempre como a posteriori, como que si dentro de 10 años vemos los Goya, creo que hubiesen definido mucho mejor el momento
actual, ¿no? que se está viviendo socialmente con estas dos películas. Y en cuanto a la Goya, y en cuanto a los Goyas, a la gala entera, por un lado me pareció muy pobre, muy pobre y muy serio la parte de los presentadores, que lo presentaron Rigoberto Bandini y Luis Tosar. No entiendo la decisión de no coger a cómicos, porque creo que un cómico o varios cómicos le dan mucho más, y si son buenos, mejor. Creo que le da mucha más fluidez y, joder, que un actor no es un cómico, no está acostumbrado a hacer gracia, a manejar los tiempos, a contar chistes como un cómico. Entonces, simplemente eso creo que ha sido un error. Las intervenciones de ellos dos, o muy serias o muy improvisadas, que sin falta de ritmo, que no se entendía muy bien, y mucha reivindicación política, sobre todo con el tema de Gaza, la situación que está viviendo Estados Unidos, también con el ICE, alguna referencia a eso. Algún discurso interesante también que llamó la atención, pero yo destacaría y creo que están en YouTube, las podéis buscar, las actuaciones musicales. Aprovechando que fue en Barcelona, bueno, tiraron un poco por ahí, cantó Badial, la rumba catalana, Ángeles Toledano, también una canción súper bonita de flamenco, Ana Mena también cantó, creo que el obituario, el In Memoriam. El In Memoriam. A mí me gustaron bastante las actuaciones musicales, como con mucha clase y muy bien interpretadas. Lo demás, pues ya cuando lleva una hora y media, pues se hizo bastante pesado. Y eso que los discursos, este año se puso la norma de que solo podían durar 1 minuto, y cuando pasaban del minuto empezaba la música, y en general lo respetaron bastante, en general. Uh-huh. Yo de verdad que no estoy de acuerdo. Esto del minuto, a ver, si ganas al mejor actor... Es un momento ya. Es el momento de tu vida, a lo mejor. O sea, deja a la persona que disfrute. Ya, pero es que hay gente muy pesada, ¿eh? Otros años que se ponen ahí muy, muy pesados, en serio. Y hay que también saber cortar. Tú mismo, digo, ya sé que estás en éxtasis, nunca mejor dicho, ¿no? Pero, joder, no sé. Yo no puedo, a mí me da vergüenza ajena, cuando empiezan a perder ya los papeles y están 7 minutos ahí dándole vueltas, que sí, muchas gracias, ya está, se ha quedado claro. La gala fue como un pepino, como diría aquella, fue como un pepino, empezó y era premio. Y a lo mejor llevaba media hora y habían dado ya 8 premios. O sea, empezó, luego ya con el discurso del presidente de la academia, con el discurso de la Susan Sarandon, ya se fue fue renqueando un poquito más. Pero iba bastante rápido, o sea, y acabó, creo que fue más corta que otros años, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, es que te puede salir un Adrien Brody de la vida, claro, que como estuvo ahí cuando ganó, estuvo ahí 10 horas, claro. y no dijo nada. ¿Ves? A eso me refería yo. O sea, entonces, tienes que cortar. Pero después te puede salir, por ejemplo, hace unos días en los premios de los sindicatos de actores, que le dieron uno a Harrison Ford, hizo un discurso precioso. Y era largo, pero era increíble el discurso. Como bueno, después depende de lo que te puedes encontrar. Y no por decir que Adrien Brody no es menos que Harrison Ford, lo que pasa es que es mucho más pesado y más coñazo. Ya está, o sea, no hay más. Y quería comentar lo que ha dicho de los premios que estaban repartidos o sobre la peli. Yo antes pensaba, o sea, antes me daba pereza que toda una peli, una serie, pues arrasara con los premios, pero al final con los años pienso, a ver, pues si la película o la serie es una obra maestra o se lo merece, pues que para adelante. Yo me acuerdo con Succession que en los últimos semis ganó todos, o sea, literalmente todos, y es como, ya bueno, pero ¿y quién le dice que no? Sí. O sea, a veces puede ser más loco decir, que esta película ganó todos los premios y es como, no se lo merece para nada, pero bueno, aquí estamos en otro debate clásico de los premios, de lo que se premia, lo que se deja de premiar. Pero bueno, esto ya es otro tema. Pero ya, yo no creo que esté controlado tampoco de que se haya que repartir más o menos. Simplemente es lo que han dado y ya está. Había otros años que, por ejemplo, me acuerdo el año de El Reino, por ejemplo, de Sorgoyen, que El Reino ganó como casi 10 Goyas, 8 o 9 Goyas, y después a Mejor Película, pues ganó Campeones. Y es como, bueno, pues vale. O sea,
o sea, también ya entramos en incoherencias. Hay muchas cosas de los premios que se pueden debatir. Bueno, pero incoherencias tampoco, porque al final votan los académicos que votan y, o sea, no es una persona que vota. Obviamente, pero para mí es imposible que no sea una Que incoherencia. no está medido. O sea, pero para mí es imposible que no sea una incoherencia que tú le des a una película dirección, guión, actor, montaje, fotografía, música, mejor película, otra. Pero a ver, todos los elementos que forman una película son esos, la otra. O sea, la otra no es mejor en ninguno. Entonces, ¿por qué es mejor película que la otra? O sea, es que no le veo. Supongo que ahí entra mucho lo que está haciendo también Hollywood un poco con la taquilla, ¿no? De meter ahora en las nominadas a mejor película alguna así que ha sido muy taquillera, que, bueno, objetivamente podemos pensar, hostia, ¿qué hace aquí esta película, no? Yo que sé, como Top Gun en los últimos años, que ha sido como la que ha salvado la taquilla en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Precisamente de Paramount, que estamos ahora con el tema de HBO y Paramount. Pero bueno, eso es otra historia también. La cuota de este año es la de Fórmula 1. Efectivamente, por ejemplo. Estar a gusto diciendo que Fórmula 1, mucho más contento de que esté Fórmula 1 que Pecadores. Que para mí Pecadores, lo voy a decir una vez y no voy a dejarlo ahí. Mira que la tenemos, ¿eh? Me encanta cine, me encantan los Pecadores. La película más nominada a la historia del cine, me parece que es de irse, pero sí, eso ha desbarrado un poco ahí, ¿eh? Sí. Yo estoy contigo, aunque a mí me gustó mucho del cine, aunque, bueno, eso quizás lo hablemos en otro programa, pero bueno, es una especie porque pasa, pero la peli es muy buena. Sí, la peli está bien. La peli está bien, está chula, está bien, pero, hostia, no sé. Que pocas veces me pasa que veo una película y digo, el que ha hecho esta película y la gente está involucrada se creen que son muy buenos. Pues no. Lo siento. A lo mejor la dejamos para... La dejamos para otro episodio. No me esperaba otra vez. No me esperaba este bife. La intenté ver otra vez y a ver si antes del programa, a lo mejor, ojalá mi opinión por mi salud mental. Yo también la voy a ver otra vez. Vale. Bueno, siguiendo con el cine español, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho Carla Simón Romería, que a mí me gustó muchísimo, y esta quizá, decía antes que sí que hay alguna que es la gran olvidada, la gran perdedora, quizá Romería me ha sorprendido, o sea, para mal en el sentido de que, joder, se ha ido casi con las manos vacías, ¿no? O incluso casi, ahora no recuerdo de memoria si ha ganado algo. Casi no. Totalmente, ¿no? 0-0 pelotero, sí. Y tampoco estaba nominada a mucho. Porque sí, bueno, con lo que ha sido Carla Simón con Verano y con... Verano, el 93, Alcarrás. No ha gustado tanto, ¿no? 5 o 6 nominaciones. Y yo me acuerdo de cuando miré la lista de los nominados, cuando salió, cuando vi que mejor película en esta romería, me quedé también en shock, como en Sirán. O sea, de verdad que... O sea, no lo entiendo. O sea, más allá de lo que... Está la cena. Bueno, la taquilla, yo creo que ahí manda la taquilla también. O sea, me quedo flipando. O sea, quiero decir, más con el amor que ha tenido Carla Simón previamente, como decía, las dos películas que había hecho. Para mí, esto ya es otro tema, ¿eh? O sea, para mí personalmente, pues me parece la mejor peli que ha hecho. A mí me parece buenísima. Y no sé, o sea, más allá de que gane o no gane, eso ya es otra cosa. Pero como el mero reconocimiento de mejor película, que no la haya logrado, no sé, me sorprende. Sí, por eso la quería sacar un poco aquí también como recordatorio que, oye, no ha ganado nada ni la vais a ver en los listados, pero Romería es un peliculón también de 2025 que cierra un poco, creo yo ya, esa trilogía, ¿no? Que tiene sobre la memoria familiar que empezó con Verano en el 93 Alcarrás. No sé si seguirá por esos derroteros Carla Simón. Yo creo que el tomo ya está superado, ¿no? Con las 3 pelis, pero bueno, a mí me gustó muchísimo. Yo creo recordar que ha dicho en una entrevista como que ya va a pasar un poco. Está, ¿no? Que ya el psicólogo ya... Ya se ha acabado, la broma ya se ha acabado ya. Ya se ha acabado. Sí. Y obviamente a mí me hace mucha ilusión todo lo que tenga que ver con Sorda, primero porque es de Murcia, murciana, y porque, bueno, cuando sacaron el cortometraje yo tuve la oportunidad de entrevistar a Eva Libertad, la directora, que en ese momento me dijo un poco, bueno, no era exclusiva, ya se estaba mencionando, pero que estaba pensando seriamente preparar un largometraje, lo cual a mí me sorprendió muchísimo porque dije, ostras, no sé yo si este corto que me encantó da para estirarlo para un largometraje, pero vamos, me cerró la boca completamente porque la película también funciona muy bien en este largo formato. Otra peli que me gustó mucho con su hermana, Miriam Garlo y Álvaro Cervantes, que ganaron
¿no? Siendo premios, una actriz revelación y actor secundario, ¿no? Creo recordar. ¿Qué os parecía a vosotros, Sorda? Lo de Sorda ha sido loco, ¿eh? O sea, Sí. yo la vi en Málaga, no la vi en Málaga, pero se estrenó en Málaga y ha tenido un recorrido brutal por un montón de festivales y ha gustado mucho. A mí es una peli que me gusta, que creo que es una peli adulta, compleja, en el que los personajes, sobre todo el de ella, no es víctima ni complaciente, pero trata un tema social tan desconocido para mucha gente y tan interesante como es el de las personas sordas, pero no lo hace desde una posición victimista o desde un panfleto social, sino que lo hace con personajes complejos de verdad que te pueden caer mal. A veces te cae mal. Sí. Como personaje de ella, que tiene ciertas actitudes que la puedes entender, pero te puede caer mal y la puedes odiar y te puede caer bien en otros momentos. Y lo mismo pasa con el de él, aunque él parece como muy perfecto a veces, pues también discute y también tiene sus movidas, y que creo que esa parte de trabajar tanto los personajes es lo que la hace más interesante. Luego, a mí hay otra parte que no me gusta tanto, que es un poco la parte más de puesta en escena, más formal, que me recuerda a muchas otras películas y no creo que sea tan vistosa en ese sentido, como que veo un poco que sigue la misma línea que yo creo que, bueno, esto es un tema, un melón que podemos abrir en otro momento. Esta estética tanto narrativa como visual que ha existido en los últimos 5 o 6 años de directoras españolas que hacen cine rural, sí, costumbrista, pero con una visión como social también, que viene mucho de los laboratorios de los festivales, que yo creo que ahí hay una tendencia que no sé si es tanto de esas directoras o que luego en esos laboratorios se perfila más y se acaban pareciendo un poco todas. Entonces, como sigue un poco esa línea, la veo como muy metida dentro de... Que no estoy diciendo que la directora no ha hecho lo que quiere hacer, pero sí que le veo con muchas similitudes con otras películas de esta nueva hornada de directoras y de otras películas que tienen más que ver con el realismo y con el cinema verité y tal, moderno, que no me resulta como nada novedoso, que es como, vale, pues una peli más de este estilo. Pues a mí, Sorda, estoy bastante de acuerdo, es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho. Vale. Me gustándome, o sea, la peli no me parece mala ni mucho menos. Pero sí que es verdad que tiene... O sea, yo noto que es primero lo de siempre, que es una ópera prima, yo lo noto, vamos, al menos viendo la película. Y es verdad que me quedo con las ganas porque creo que el tema es súper interesante y se podrían hacer muchas cosas guays a nivel de montaje, de sonido con la película. Y creo que me queda la sensación de, por ejemplo, yo que sé, está una escena que pasa, hay un parto. En la parte final sí que juega con eso. Que hace, pero para mí no sé si tiene un impacto que se pretende, no sé. O sea, yo, por ejemplo, veo la escena del parto y pienso, buah, la habría hecho... Aquí había mucho potencial para hacer algo con lo que trata la película, que incluso podías hacer una escena de terror, ¿sabes? O sea, no sé. Pero bueno, o sea, no me parece mala película ni mucho menos. Yo creo que lo mejor son las 2 actuaciones de ellos, que pues precisamente es lo que ha ganado. Pero ya digo, o sea, de las nominadas que había... Yo creo que es la que menos me gusta de las que había, porque por ejemplo Más Palomas sí me sorprendió más, la verdad. O sea, eso no lo esperaba tanto y también hablamos de Más Palomas. Más Palomas. Y ganó a Mejor Actor, para mí también me sorprendió. Merecido, además a este hombre, ¿no? A José Ramón Soroiz, ¿no? Se le vio realmente emocionado durante el discurso, pero también luego en las entrevistas de después era como, hostia, no sé qué hago aquí, no sé por qué me lo han dado, y se notaba muy feliz, o sea que yo, sí, da gusto, ¿no? Verlo. Por cierto, que no se me olvide porque me he reído antes, porque decía Alex lo de que pasan en las pelis estas como sordas y en esta hornada, como vi una review que me hizo gracia en Letterboxd que ponía, perdón por las palabras feas,
pero ponía, ¿puede alguna puta peli española pasar en una ciudad? O todas tienen que, o tienen que ser todas en Villapolla de los cojones. Joder. No, pero bueno, yo entiendo que no sé si es premeditado, como tú decías, algo de laboratorio, un poco de los festivales, o bueno, es una nueva ola, ¿no? Como ocurrió en Francia y la gente se está subiendo al carro y diciendo, hostia, pues por fin puedo hablar yo ahora de mi pueblo y de las movidas que me pasaron a mí de pequeños, ¿no? Creo que va un poco también de la mano y eso hace que, pues, que la gente, o en este caso casi todos cineastas, directores, como 20.000 abejas y cosas así, Alcarrás, etcétera, es que la verdad que hay tantísimas, ahora te pones a pensar y hay un montón y dicen, sí, pues bueno, se van sumando, ¿no? Una cosa van un poco de la mano. No sé si los festivales que están apoyando ese tipo de cine, o tú que ves a tu vecina, directora, amiga, compañera, que se atreve con estas historias más pequeñas, más rurales, y todo el mundo va para allá, ¿no? Un Amor, por ejemplo, también, no sé. Los domingos pasan en una ciudad. Bueno. Pasa en una ciudad. En Bilbao, ¿no? Sí, sí. Pasa en Bilbao, sí. Bueno, es una excepción, pero bueno, que de normal los últimos años... Más Paloma. Isirat, bueno, ya es... Es cierto. A mí Más Paloma, no sé qué pensaréis vosotros. Me gustó, la disfruté, sobre todo por el personaje principal. Creo que Nagore Aramburu, por ejemplo, hace un papel todavía mejor ahí, como la hija de ese personaje. Toca un tema también social, pero de una manera... muy, muy delicada, con unos 20 minutos también impactantes. Las iniciales, ¿no? Sí, los 15 primeros 20 minutos. Los primeros minutos, cuidado, ¿eh? Luego la peli se va por otro lado, que no tiene nada que ver. Y a mí se me acaba antojando como demasiado floja, como que anteponen el mensaje social, que lo veo súper importante y súper interesante, porque hay muy pocas películas sobre la sexualidad y sobre volver al armario en la vejez, a los 60, 70 años. Ya estos directores, que son el colectivo Moriarty, que claro, son como 3 directores que se van turnando y a veces son los directores de Andía, son los directores de L'Oreac, y tienen una película que se llama 80 Egunean, también del colectivo queer. En este caso son 2 mujeres lesbianas en la ancianidad, que tienen también en la vejez, tienen 60, 70 años, pero de una manera como mucho más sutil, ¿no? Habla de oportunidades perdidas y tal. Y esta película sí que trata el tema eso de la sexualidad en la vejez y de volver al armario y de salir y de todo este rollo, pero creo que es demasiado, en un momento de la película, como que demasiado amable, y eso como que antepone ese mensaje a la propia calidad de la película, o así es como la vivo yo. A mí la película, a ver si es verdad, tengo que compartir quizá que después del principio, o sea, a mí el principio obviamente es impactante. Después quizá... Es lo mejor de la película. Sí, o sea, quizá baja así el ritmo, obviamente, sí, indiscutiblemente, pues baja el ritmo también, pero porque, bueno, es lo que toca después de ver cómo empieza. Pero a mí sí me atrajo, o sea, toda la idea de la película posterior, el conflicto familiar, o sea, todo el debate también, que he leído mucha gente del colectivo decir que creen que la película es muy cliché y que solo aborda una parte como muy negativa del colectivo gay, pero después, a ver, o sea, la realidad también es la siguiente, lo que explica la película, ¿existe o no existe? O sea, quiero decir, a partir de ahí, o sea, obviamente nos puede enseñar más cosas o no, que eso, pues le toca elegirlo pues al director que hay detrás, pero yo creo que me creo todo lo que me cuenta la película y me parece valiente, pues eso, explicarlo desde la perspectiva de un señor de 70 y pico años, y encima en la residencia, que esto me parece muy interesante, el tema de la residencia, la relación que tiene con ese señor, ¿no? Que acaba haciéndose amigo, que vemos que se deja caer de fondo también como una ideología política, o como es él, o que te crees que puede ser de una manera y después la peli va por otro lado. Eso también me gusta. Y me gusta también que esté de fondo, que se vea al final de alguna manera, ¿no? Que residencia, ves el año que es como, sí. ¿Qué pasa aquí? Menos mal
que no hicieron la típica, ¿sabes? De que yo pensaba que ellos iban a hacer una cosa con ese tema o iban a explorarlo más, Sí. no lo hacen, menos mal. O sea, a mí la película, te digo, sin parecerme una gran película, pero me mantuvo todo el rato con mucho interés y me gustó bastante. Hacen un poco como salvando mucho las distancias, volvemos a Sirat o vuelvo a Sirat, con ese escenario que hay de fondo en Sirat, ¿no? Se oyen cosas que están pasando en el mundo y aquí pasa un poco con la residencia, ¿no? Estamos en el año 2020, sabemos todo lo que va a pasar, pero como tú dices, no se mete de lleno porque creo que tampoco pegaría para nada que la película luego diera un giro ahí, un golpe de timón tremendo y se metiera en esos temas, pero joder, es el año 2020 y ese año pues todos sabemos lo que pasó y sí, está ahí latente, ¿no? Y creo que es interesante también la forma en que lo trata, que pasa un poco como Sirat, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo exterior? Se oyen ecos de cosas, pero bueno, no nos metemos ahí. Nos han quedado locos. Yo quiero destacar que no ganó en Mejor Director Revelación, pero quiero destacar Ciudad sin Sueño. Bueno, tengo que decir que muchas de estas pelis yo las vi en San Sebastián, que recomiendo, si alguien está escuchando esto, que busque en la web de Serie Manía, que están todas las crónicas del festival, que hablo de muchas de estas películas. Uh-huh. Y si no la habéis visto, que se ha estrenado, pero creo que se ha estrenado poco, me parece una de las pelis del año sin duda, Ciudad sin Sueño, que está representada en la gala porque ganó el actor protagonista, que bueno, todos los actores son gitanos de la Cañada Real, que es como un barrio de chabolas que hay en Madrid, ocupado por gitanos. Y nada, el director estuvo creo que 7, 8 años allí como viviendo y ganándose la confianza con ellos y claro, la película está enteramente rodada allí. Que ya creo que ganó el Goya al mejor cortometraje el año pasado o hace unos años, o estaba nominado. Y la película, la verdad es que consigue unas cosas impresionantes y todos hay actores no profesionales. Y el niño está impresionante también. Así que sí, quien no lo haya visto, para esto sirve también los premios, ¿no? Para ver películas que a lo mejor no tenías en el radar y se te han pasado en la temporada. Y esta, cuando llegue a plataformas también, pues la recomiendo mucho. Tenemos más pelis por ahí, por ejemplo, hablando de plataformas, está disponible en Filmin. Bueno, en Movistar están prácticamente la mayoría de los Goya, en Filmin también, pero en Filmin tenemos una quinta portuguesa disponible. Yo no la vi en cine, la vi en Filmin, con María de Medeiros, que bueno, para mí siempre será Fabián, ¿no? De Pulp Fiction. La historia está de un hombre, Fernando, que tras la desaparición de su mujer, pues decide también un poco, suplantar la identidad de otro hombre, de un jardinero, en una quinta portuguesa, ¿no? Es una peli que yo al principio pues no tenía así tampoco mucha esta de ver, pero bueno, estaba en Filmin disponible, la vi y también me sorprendió bastante para bien, me gustó. Sin ser tampoco una película que va a cambiar mi vida y que posiblemente dentro de 5 años ni la recuerde casi, pero interesante. A mí no me gustó demasiado, ¿no? La veo como muy... Sí que tiene final, o sea, una parte final como sí, que no te lo esperas, pero la veo como muy lenta, muy plana. No acabo de coger el rollo a esta directora. Pero bueno, que estuvo nominada... Estuvo nominada, pues no sé si a Mejor Película también, No. Bueno, pues ahora lo miramos enseguida. Dirección Nobel, a lo mejor, no sé. Ahora lo vemos. Y también tenemos... Bueno, di. No, iba a destacar la que ganó a Mejor Película de Animación y así hago un poco de promo también de nuestra web, porque ¿sí? volvió a ganar, que ya tiene 4 o 5 Goyas. Se me ha ido el nombre ahora, que le hicimos una entrevista sí, el año pasado, o hace unos años. Voy a buscarlo. Bueno, Decorado. Sí. Que ya ganó hace 2 años con Unicorn World, que fue la entrevista esta por Zoom que le hicimos, que
que la pueden buscar en nuestra web. Sí. Y la peli ya está en Movistar Plus. Y De Alberto no la he Vázquez, visto. ¿no? Era. Exacto, muchas gracias, que no me venía el nombre. Alberto Vázquez, que es un poco el que está sosteniendo la animación en España. Ya te digo, pues ha ganado con sus 3 largometrajes que han sido decorados, Unicorn Wars y Psiconautas, y ha ganado con otros 2 cortos. A ver, eso habla muy bien de él, porque sus películas son alucinantes, tienen como una estética de cuento infantil, pero muy adulto. O sea, son películas adultos que contienen sexo, drogas y todo tipo de perversiones. También hay como una sátira sobre el control de las altas corporaciones. Esto se basa, como Unicorn Wars se basaba en un corto previo, esto se basa también en un corto previo del mismo título, que se llamaba Decorado, que duraba muy poquito, duraba 8 o 10 minutos. Digamos que esto coge la misma historia, que son la historia de un ratón que piensa que, un poco el show de Truman, ¿no? Que Sí. piensa que le están vigilando y que hay algo que no es real. Y la peli un poco te amplía ese universo. Hay un personaje que es un pato que fue como un antiguo actor y ahora está comiendo de la basura. Luego hay como una corporación que lo controla todo, tiene ecos del 1984 de George Orwell, y hay también como personajes de cuento, pero como completamente tergiversados y muy, muy sórdidos. Por ejemplo, hay un hada de tipo Pepito Grillo que en vez de decirte cosas positivas, te dice cosas negativas para deprimirte, en plan, que es la ansiedad personificada. Y todo cosas así, tienen muy, muy buenas ideas, con una animación súper currada y, bueno, recomiendo que la gente lo vea. Sí, cuidado con un Unicorn Wars, Guerra de Unicornios, ¿no? Porque si veis hay unos peluchitos muy majos en la portada, no es para niños ni mucho menos, pero bueno, es una peli súper entretenida, súper disfrutable, que me acuerdo perfectamente que la recomendaste, yo creo que en uno de los primeros podcasts que hicimos de After Dark, Alex, la recomendaste tú, y me gustó mucho, sí. Bueno, ¿alguna cosita más, Víctor, que se te ocurra así de los Goya, alguna película que no hemos mencionado o alguna cosa? Yo que digo, tenemos un mensaje aquí interno que he puesto yo, me tengo que ir. Ah, vale. Y digo, yo doy la verdad a los espectadores, no me escondo. Porque estamos grabando y jugando al Fútbol Club Barcelona. En Hombre, media hora. claro. Esto es Metapodcast. Yo lo veo en mi casa, es que no se puede permitir. Bueno, quería hablar, antes de irme, sin duda, de Valor Sentimental, que Claro. ganó el premio a que mejor peli que es Internacional, ¿no? europea o algo así. Bueno, no, europea, no Europea. no hay internacional, es europea y hispanoamericana. Vale, que estaba Cónclave, La chica de la aguja danesa, On Falling, Un simple accidente y Valor sentimental. Pues yo ya digo que Valor Sentimental, o sea, sí, es la peli que más me gustó del 2025, o sea, ¿Sí? favorita. No va a ganar el Oscar, obviamente, ya lo sabemos, pero bueno, me alegro que haya llegado al menos hasta donde ha llegado. Algunos Bueno, le puede caer algún Oscar, pero, es muy posible que gane internacionales. pero bueno, yo me refiero al de Sí, yo creo que sí. al de No, claro, el otro no. ¿Dónde vas? ¿Dónde va a ganar el Oscar? A ver, es una peli que me fascinó. Me acuerdo que encima estaba solo en la sala para verla, aunque justo antes de empezar entraron 2 personas, pero bueno, fue como verla solo casi, o sea, fue una gran experiencia. Me pegué un panzón de llorar terrible con la película. Me pareció, yo siempre toda serie, libro, todo arte que hables de cómo el propio arte puede curar heridas, ¿no? Y todo esto, a mí siempre eso me va a fascinar. Y creo que la película, bueno, es una muestra de que Joaquín Trier, este director, ya que haga lo que quiera. O sea, a mí haga todas las películas que quiera porque yo estoy dentro y sobre todo que yo soy una persona que siempre, o sea, no he sido de tener muchos actores y actrices favoritos, pero Stellan Skarsgård me roba mucho el corazón siempre. Ya lo ha hecho últimamente y sorprendentemente en Andor, donde aluciné. Sí. Pero esto ya es, bueno... Toda la familia, toda la familia a mí me flipan. Pero si no le dan para mí, si este Oscar no se lo dan a Stellan Skarsgård, me parece vergonzoso. ¿Me lo estás diciendo en serio, teniendo a Sean Penn
Bueno, ¿En serio? ¿Me lo puedes decir en serio? Es que Sean Penn está espectacular, pero, Por favor. pero a mí la emoción que me transmite Skarsgård me puede. Te vas a librar porque te vas a ir al partido, pero a ti no te gustó. Sí me gustó, pero en plan un 6. O sea, a mí sí me gustó bastante. ¿eh? No me llena, no me acaba de convencer, pero bueno, lo podemos debatir, que me parece súper interesante. Un 6, es que fíjate, me tengo que ir, pero es que me dices eso. Pero como un 6 es para mí de las peores notas que se puede dar en una película. Pero peor es un 4. No, pero en el 4 a lo mejor disfrutas incluso del 4 de alguna manera, de algo es malo ya. Claro, sí. Claro, un 4 es como, es mala, pero es un 4. Pero bueno, un 6 es como Film Affinity un poco, en la escala de Alex, un 6 es una notaza, vamos, creo yo. ¿Sí? No, un 6 me ha gustado, pero me podía haber gustado muchísimo más, claro. Es como el meme de First Days, me ha gustado, pero no me ha entusiasmado. ¿Cómo Juan? Me gusta, pero no me ha entusiasmado. Sí. Algo así. No sé, pero bueno, Joaquín Trier es que no sabemos tampoco si cierra ya un poco esta trilogía o casi tetralogía, ¿no? De Oslo con Reprise, Oslo 31 de agosto y La peor persona del mundo, que yo creo que son 4 películas, bueno, y esta Valor Sentimental, que a mí me encanta también, porque yo creo que así, hablando de memoria, en todas toca también, como tú decías, Víctor, ese tema del arte como redención, ¿no? Para superar una serie de cosas. Y en esta, que además se junta ese metacine, que a mí me encantan las películas que van sobre cine y sobre rodaje, a mí me gustó mucho. No sé si la mejor de 2025, posiblemente no, pero muy interesante. Y el que no conozca a este Joaquín Trier, que casi todas las pelis están en Filmi y en Movistar, que le eche un ojo también. Bueno, yo para opiniones. No, para mí, ya digo que me encantó. A mí, es el sobrino, ¿no? O me estoy. El sobrino de Lars von Trier, digo. Sí, es algo de Lars von Trier, sí. No sé si si sobrino o algo. O primo segundo, sí. Está. Había caído, Son de la familia, coño. Sí, no, sí tiene esos sentidos. Sí, que poca gente hay en el mundo del cine que sabe Trier. Sí. ¿No? Que por cierto, ha dicho, es que yo decís Lars von Trier y nunca voy a olvidar el vídeo de Cannes donde dijo que era nazi. Bueno, son cosas que te tomas un chupito, son cosas que se dicen. Me parece un vídeo, historia de la comedia el vídeo. O sea, para mi gusto, ¿eh? Y cuando lo declararon persona non grata. Bueno. En Cannes. Y fue con la camiseta. Por cierto, pues sí, son la camiseta. Sí, tiene relación con Stellan Skarsgård, que estaba también en esa película, en Melancolía, estaba ahí. A lo mejor también por eso se conoce, por eso ha trabajado con Joaquin Trier. A lo mejor tiene sentido todo, ¿eh? Venga, 2 cositas, y ya si quieres, o bueno, si te tienes que ir ya, Víctor, ¿puedes aguantar 2 minutos? No, iba a decir que dale. Si puedo pues recomendar mi cosa, ¿no? Venga, tu cosa, sí, es verdad. Esa sección que tenemos al final del programa donde recomendamos algo que, bueno, relacionado en principio con el cine, pero también cualquier otra cosa, ¿eh? Puede ser música, serie, lo que sea. Por no desinformar, no es el sobrino, es un primo lejano. Primo lejano. Bueno, pero algo había. Pero bueno, está bien, yo no pensaba nunca saber esta información, la verdad. No, pues iba a recomendar que, ya que no era random, porque a veces pues un álbum, yo que sé, un libro, no va tanto la temática, pero no voy a recomendar lo que he dicho antes que de grabar, que he dicho que había visto el episodio, que es Industry. El Barça. El Barça. No, la serie Industry, ¿no? De HBO, que ya... Industry, vale. Que ya termina, ¿no? Le queda una temporada más. Sí, o sea, posiblemente. Ayer se estrenó el último episodio de la 4ª y hace unos días salió la noticia de que la 5ª pues la han renovado por una 5ª y última temporada. Una serie que en algún momento pues se dudó si seguiría o se cancelaría. Sí. Pero al final yo creo que solamente por la buena crítica pues han sobrevivido de alguna manera. En plan, a la vieja usanza de HBO, que si salía bien eran buenas, la mayoría las dejaban acabar como querían al menos los creadores. Y a mí me fascina la serie, o sea, me parece increíble. La primera temporada me parece que está bien, pero no me parece que sea la gran cosa. Pero no entiendo, o sea, a partir de la segunda para mí es una cosa, bueno. A mí la primera se me hace bola, ¿eh? Se me hace bola. Lo puedo entender, ¿eh? O sea, esto con muy pocas series me ha pasado, ¿eh? Que la primera temporada no me parezca la gran cosa y después para mí se transforme. Sí, mejora mucho. O sea, la única que recuerdo que me pasó eso a mí fue con BoJack Horseman en Netflix. La primera no me dijo nada para mí, y después me pareció espectacular toda la serie.
Pero ya digo, Industry, o sea, para mí es recomendadísima, aunque la gente diga, no, es la nueva Succession. La gente es muy pesada. No tiene nada que ver. O sea, vale, etiquetas. hablan de dinero, muy bien, ya está. Se parece más a Euphoria, mucho más a Euphoria que a Succession, por ejemplo. O sea, sí, posiblemente. Es una serie para mí buenísima, que me ha hecho saber de economía, que pensaba que no iba a saber nunca de economía, ni de acciones, y me parece trepidante, me parece una historia con personajes de esos que todos son grises o son unos cabrones, pero para bien, a mí esto yo lo disfruto muchísimo. Eso sí que puedes compararlo con Succession de alguna manera. Uh-huh. Pero hay muchas series con personajes que no son buenos ni malos al 100%. Pero bueno, es una serie, ya digo, para mí magnífica. Y aunque sea de HBO, tampoco creo que sea una serie que se esté hablando demasiado. No, nada. Pero yo la recomendaría bastante. Y mira que sale ahora en las últimas temporadas Kit Harington y tal, pero de esta serie se habla muy, muy poquito, la verdad. Kit Harington, el Jon Nieve, ¿no? De Juego de Tronos. Mira, yo mi recomendación, aunque ahora quiero comentar un par de cosas también con Alex, si te tienes que ir, pero mi recomendación también es otra serie de HBO, totalmente, que yo creo que ha pasado muy desapercibida, muy loca, que es La empresa de las sillas. Una comedia de surrealismo puro. Me flipa. Sí, ¿verdad? Una desquiciante locura conspiranoica y que juega en todo momento con la ambigüedad del personaje principal, que además tiene una especie de serie de sketches en Netflix, para el que le haya gustado mucho, que me perdone si nos está escuchando, no recuerdo ahora el nombre del actor. Y bueno, hace de un... Bueno, juega mucho con la ambigüedad esta, como os decía, de no sabemos si es un neurótico que está fatal de la cabeza o realmente hay una conspiración un poco detrás de esta empresa de las sillas. Os cuento muy rápido la sinopsis para el que no lo haya visto, para ver si así lo enganchamos. Y es, bueno, una persona que le dan un alto cargo en una empresa para dirigir, creo que es como la construcción de un centro comercial, y en el día de la presentación de su speech, pues bueno, cuando termina el speech, se sienta en su silla, la silla se rompe. El tío queda súper emparanoiado, le ha arruinado su momento de gloria y empieza a investigar un poco sobre quién es el fabricante de esa silla, ¿no? Que le ha jugado una mala pasada. Y como os digo, es un disparate total de serie, desbarra muchísimo su realismo en estado puro y a mí es una de las sorpresas de estas series que pasan totalmente desapercibidas. Yo, antes de irme todavía, yo siempre a favor de series tan locas y raras y bizarras como esta. Siempre. Bien. Se llama Tim Robinson, el creador. Pero lo más interesante es que tiene la lógica de un programa de sketches. Sí. sí, total. Además, prácticamente siempre sale en escena él, ¿no? Sí, pero, o sea, que hay como salidas, todo sigue un poco la misma investigación, la misma historia, pero en cada capítulo hay como digresiones completamente locas. No es una serie para todo el mundo, eso hay que decirlo, porque es un humor muy histriónico, porque él es muy histriónico, él es un poco de la escuela de Jim Carrey. Sí. O sea, pone muchas caras pero es una serie, ¿sabes el meme este de que no sepan tu próximo movimiento? Pues la serie es literalmente eso. O sea, no sabes lo que va a pasar porque... Y bueno, y el final... El final, eso te iba a decir, es que en el final se queda abierto, no vamos a desvelar nada, y además queda igual que lo desvelemos porque que la serie es un sin Dios, que no se entiende nada, pero dejan incluso, abrir la puerta un poco a cosas ya sobrenaturales. O sea, perdonadme la expresión, una puta locura de serie, es un locurón. Lo que te digo, que es la lógica de un sketch. Un sketch pasa una cosa loca, dura 3 minutos y termina, pero incrustado dentro de una narrativa. Entonces, hay como cosas muy absurdas, muy surrealistas, pero que se integran dentro de la narración y es un tipo de humor, no sé, Claro, aquí en España lo más cercano que no tiene mucho que ver, pero que va un poco por ahí, por ese humor absurdo, son los charantes y tal, las series y los sketches que hacen, pero que es un tipo de serie que no tiene mucho parangón aquí en el sistema español. Pero es muy, muy, muy disfrutable. A mí me recordó mucho, no sé si tú la viste, lo comenté en el podcast de Serie Manías que tenemos semanalmente también, a una serie que emitía Canal Plus que era Búscate la vida, de Chris Elliott. Yo no sé si lo recuerdas, que era un señor de 40 años que vivía con sus padres y que se dedicaba a repartir periódicos en la bici, vamos, o sea, como si fuera un crío de 12 años. Es una serie que a mí me ha recordado mucho y en esta también pasan todo tipo de sketches, desde que llega un marciano que se llama Vomitón y, bueno, el personaje muere en muchísimas ocasiones, en muchísimos episodios. Es algo parecido, Búscate la vida, que yo creo que precisamente es imposible de buscar y encontrar hoy en día en Internet.
aunque creo que está en DVD, se puede conseguir por ahí, pero complicada de ver. La acabo ¿sí? La acabo de buscar y la primera reseña que me pone es la Twin Peaks de las sitcoms. Totalmente, es una locura que a mí me ha recordado mucho, es muy surrealista. Ya te digo que la premisa, un tipo de 40 años que se dedica a repartir periódicos con su bici por el barrio, pues a partir de ahí lo que queráis imaginar. Pero bueno, oye, 2 cositas más se me quedan en el tintero. Una que yo creo que vamos a pasar por encima porque ya lo comentamos. Se nos ha ido Víctor ya. Se nos ha ido Víctor. Nada, le mandamos un saludo. Alejandro Amenábar y El cautivo, que ha pasado, obviamente, pues yo no sé si estaba nominado o algo. Bueno, sí, me imagino que maquillaje, creo, recordar, peluquería, ¿no? Este tipo de cosas. Miguel Reyán también, actor secundario. Miguel Reyán. Yo creo que ya hablamos de esta peli. Y ya la pusimos a parir. Yo la ignoraría. Vale. Pues mira, yo sí que quiero mencionar y ya... Como la ha ignorado, loco. Sí, efectivamente. Yo sí que quería mencionar también un poco el cortometraje, mejor cortometraje, que fue Ángulo Muerto, de Cristian Beteta, que bueno, fue el ganador en las jornadas en las que yo organizo el festival de cortometrajes del Festival Literario Cartagena Negra. Fue la triunfadora y además que cuenta con 2 actores murcianos también, casualmente, porque no es una producción murciana, sino catalana, pero bueno, era Carlos Santos y Eva Llorac. Y es un thriller asfixiante en el interior de un coche todo el tiempo, una reflexión sobre el bullying, ¿no?, en los institutos, con un giro así también bastante sorprendente. Y bueno, pues al final el jurado del que formamos parte Alex y yo, pues decidimos que era el mejor corto de Cartagena Negra 2025 y oye, mira, me ha hecho ilusión que haya ganado también el Goya, o sea que muy desencaminados no íbamos. Sí, bueno, pero el corto es murciano. No, es catalán. Ah, vale. Son los actores, vale, ok. Sí. Así que nada, Ángulo Muerto, que está precisamente disponible también en Movistar Plus. Y bueno, hemos dicho... Están todos los cortos de Movistar, sí. Vale, pues perfecto. Dichas las recomendaciones de Víctor y mía, queda la tuya. No sé si tienes algo por ahí por el tintero para cerrar el programa ya. Venga, va. Pues mira, con una peli, la traigo fresquita, una peli que vi ayer y voy a ser muy rápido. Una peli del año 70 que se llama Piel de asno, de Jacques Demy. Jacques Demy lo podéis reconocer a lo mejor más porque es el director de Los paraguas de Cherbourg, de Las señoritas Roquefort. Es un director que, bueno, es más conocido por los musicales y por una estética como muy colorista y muy de amor romántico, empalagoso a todo lo que da. Y esta película es una auténtica rareza. Y para todos aquellos que le encante el diseño de vestuario y el arte, esta película es absolutamente única y loquísima. Y se nota como, yo qué sé, por ponerte películas actuales, Wicked o Barbie, beben muchísimo del estilo no solo de esta película, sino del director, ¿no? Es un cuento de terror, un cuento infantil, pero como eran los cuentos infantiles de antes, de los hermanos Grimm y todo esto, que eran como súper sórdidos y tal. Y ya te digo, tiene unos vestuarios y un castillo como... Los criados están vestidos no solo vestidos, sino pintados de colores. Y hay canciones, y hay animales por todos lados, anacronismos históricos también. O sea, la película es un absoluto deleite, ya no solo por las cosas que pasan en pantalla, sino por los colores que tiene la película, que es algo que yo he hecho mucho en falta últimamente, que este tecnicolor que se ven los rojos saturados y los azules, y que las películas, sobre todo ahora mismo en plataformas, todas tienen como la misma pátina de colores. Bueno, que está en Filming. Vale. Recomendamos siempre Filming y dura 90 minutos, es cortita. Piel de asno, la recomiendo muchísimo. Vale, perfecto. Oye, ya el próximo paso sería que Filming nos patrocinara el programa o algo, porque le hacemos una publicidad, claro, pero es que todo el cine, todo el buen cine está en Filming. Es una plataforma que aquí hemos recomendado muchísimas veces.
Y luego Apple con la serie, que tú también eres Claro, un bueno, enfermo Apple con con la eso. serie, lo hemos hablado antes off the record, para mí es mi plataforma favorita con diferencia, y ahí en Serie Manía todas las semanas sí que doy mucho la matraca con que hay que suscribirse a Apple. Además, ahora está disponible ya no solamente sin tener una cuenta de iPhone o de iPad, sino directamente desde Amazon te puedes suscribir, obviamente pagando el precio, o desde Movistar, o sea que está disponible desde más sitios, que antes era... El fallo que tenía era que era muy inaccesible. Yo, como soy de iPhone de toda la vida, pues siempre he tenido cuenta, pero había mucha gente que no. En fin, bueno, pues yo creo que ha dado bastante el programa para ser todo improvisado como siempre. Nos ha quedado un programa bastante completo. Bastante completo. Tenemos en el tintero, segurísimo, y de verdad lo prometemos aquí en Antena, queda dicho, que dentro de poquito haremos otro, a ver si la semana que viene, en 2 semanas como mucho, hablando de todo lo que se ha ido estrenando desde el último episodio. En octubre, noviembre, diciembre tenemos un montón de películas, como decíamos, los Oscar a la vuelta de la esquina, series que hoy hemos pasado de ellas, pero que están ahí. Ha habido un montón de estrenos. 2025 ha sido también un buen año. Yo quiero hablar de la serie que he hecho los deberes. He visto Pluribus, he visto De Estudio, he visto las temporadas de Separación. ¿Las he visto para algo o qué? Pues en el siguiente programa, que será incluso más extenso todavía, hablaremos de todo ello. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Recordar de nuevo que obviamente podéis consultar esa web de cabecera, ¿no?, de la que sale este podcast, que es seriemaniac.com. Y ya sabéis que estos podcasts los podéis encontrar en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en iTunes, incluso en YouTube también. O sea que está ahí todo disponible. Gracias a todos los que nos seguís. Y bueno, pues nosotros nos veremos, como decíamos, nos escuchamos dentro de poquito en el programa que será el 604, lo más pronto posible. Así que nada, un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias.